Son las 8 de la noche, estamos en Winter Heaven. Aquí son las 8 de la noche, en Puerto Rico son las 9. Así que vamos a empezar la clase de Hebreos. Hoy estamos en febrero 22 del 22. Así que son 2, 22, 22. Todos los 12 se dieron en este día. ¿Okay? Y les dije que iba a empezar con un repaso. Y discutimos en la clase anterior que el Antiguo Testamento es tipo de promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Y las tres características de superioridad de Jesucristo es preparación, Antiguo Testamento como guía de Cristo, es la preparación, ¿no? Ese Antiguo Testamento preparó el camino para Jesús. La presentación, que ahí empieza el Nuevo Testamento, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la presentación del Hijo de Dios. Y la preeminencia, que la preeminencia es heredero, creador, resplandor de su gloria, manifestación, la imagen de su sustancia, impresión, perfecta manifestación. La imagen de su sustancia es Jesús. Estamos hablando de Jesús. Impresión perfecta de Dios. Un sello de Dios. Él es sustento, que hablamos de eso, que Él es el sustento del universo y tiene control de todo, de todo. ¿Okay? Y esta noche pues vamos a cubrir el capítulo primero, pero del versículo 4 al 14. Versículo 4 al 14. Tenga su Biblia cerca, pues vamos a tocar algunos versículos como siempre, o su lápiz para que apunte si quiere repasar luego. Acuérdense que estas clases se graban, las puede ver en YouTube, el que no las ve hoy, y están ahí hasta que Dios quiera que estén ahí, ¿no? Así que si usted da para atrás, en YouTube las puede buscar. Hace 2 años y medio que estamos ofreciendo estas clases, desde Fundamentos de la Biblia, Daniel, Apocalipsis y Romanos completitos. Esos 3 libros completitos se dieron, ¿okay? Más dimos Fundamentos de la Biblia y cubrimos algunos otros, ¿okay? El capítulo 1, del 4 al 14, tengamos en cuenta que la carta de Hebreos se escribió para personas judías, y eso lo hemos dicho y lo hemos repetido, principalmente para los judíos creyentes, aunque también para los judíos incrédulos. Ambos se les insta que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, que Jesucristo es el mejor sacerdote, el mejor mediador, y que Él es el sacerdote y el sacrificio definitivo al mismo. Acuérdense que estamos en este periodo es de transición del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces los judíos quizás tienen más problemas que el gentil, porque el gentil viene directamente al Nuevo Testamento. El judío tiene ya la ley del Antiguo Testamento y estaba, ¿verdad?, llevando una vida a base de la ley, a base de todo lo que habló Moisés. Y entonces fue un poquito más difícil para ellos esa transición de hacer. Por eso es que muchos no aceptaron a Jesucristo, porque no lo reconocieron, aunque todas las señales fueron exactamente como la Biblia la profetizaron los profetas menores y los mayores. Están a través de toda la Biblia, así que no hay excusa para eso. Es que ellos tenían un método de vida, hicieron una vida dentro de la ley, una vida que pues, realmente se fue alejando de lo que era lo real. Así que cuando ellos iban a la Biblia y veían esos versículos que Jesucristo iba a nacer en Belén, que eso lo dice claro, pues dudaron, no creían que era ese nazareno que venía de Nazaret. Por eso decían, de Nazaret puede salir algo bueno. En todo el libro de Hebreos hay comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo, y entre Jesucristo y todos los demás, para mostrar la superioridad de Cristo en cualquier sentido.
¿Ok? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Aquellos que les gusta el tema de los ángeles. La Biblia dice muchas cosas sobre los ángeles. Escuche, hay 108 referencias directas a ángeles en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo Testamento. El propósito principal de su creación fue darle a Dios un servicio de adoración especial. Los ángeles son seres espirituales. No tienen carne ni hueso. Sin embargo, tienen cuerpo. Tienen cuerpo. Cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, son capaces de aparecer en forma humana. De hecho, en Hebreos 13:2 habla y dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Para los judíos, para esta gente y esta cultura de aquella gente, era importante la hospitalidad. Nosotros los puertorriqueños, modestia aparte, pero ese es uno de los atributos que le hacen al puertorriqueño, que es muy hospitalario. Los ángeles también aparecen en otras formas. Mateo, hablando de un ángel en la resurrección de Cristo, nos dice: su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso está en Mateo 28, 3, 4. Mateo 28, 3, 4. Y esa es la resurrección de Cristo, que aparecieron un ángel y decían que parecía como un rayo, porque era la luz tan intensa que parecía un rayo. Así que esas son las diferentes formas a veces. Este ángel apareció en gloria brillante y deslumbrante. Los ángeles son inteligentes y tienen emociones. Por ejemplo, se alegran cuando un pecador se salva. Dice Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que si hay gozo, ellos sienten y tienen feeling, ¿no? Los ángeles pueden hablar a los hombres, como consta en muchos lugares de las Escrituras. El apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare, así que hablan, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Eso está en Gálatas 1:8. Pero ellos anuncian, cuando Jesús venía, anunciaron también en los cielos que Jesús, ¿verdad? Lo adoraron en el cielo, los ángeles, cuando Jesús nació como un niño. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. O sea que los ángeles no se casan y no pueden procrear. Eso dice Mateo 22, 29 y 30. Y ese versículo lo dice ahí. Dice que ni se darán en casamiento, ni serán como los ángeles, que vamos a ser nosotros cuando estemos allá arriba, dice, sino que serán como los ángeles del cielo, que no procrean, ¿no? ¿Okay? Así nosotros vamos a ser cuando seamos arriba. Este es un relato de Mateo, que estaban peleando que si un hombre se casó con 7 mujeres, que cuando se resuciten allá arriba, que si van a pelear las 7 mujeres por ese hombre, ¿verdad? Entonces, ahí es que Jesucristo le dice: mira, ustedes son unos ignorantes, erráis, porque ignoran las Escrituras, porque no leen, no aprenden. Jesucristo los cogió por el cuello ahí. Al leer Colosenses 1, 16 al 17, y vamos a leer ese sí lo vamos a leer. Colosenses
1, 16 al 17, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Parece que Dios creó a todos los ángeles, ¿ves? Porque ahí fue todo creado para él, como les leí en el versículo, simultáneamente. No hay otro relato que diga que lo contrario más que ese. La Biblia no menciona que se haya añadido ángeles a los creados originalmente. ¿Okay? Dios los hizo todos de una vez, cada uno con una identidad única. Cada uno es único en su identidad. ¿Amén? Ninguna parte que mueran, la Biblia no indica por ninguna parte que mueran o que se les pueda aniquilar, tampoco. 1/3 de ellos cayó en Apocalipsis 12:4. Habla un poquito de eso. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte, ¿oíste? La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Y ahí está hablando de los ángeles que lo arrojaron a la tierra, ¿no? La tercera parte. Los convenció el enemigo para que lo respaldaran, hermano. Así que si convenció a los ángeles, hermano, tenga cuidado usted, tenga cuidado. Pero aún existen como seres espirituales demoníacos, están por ahí. Cada uno es una creación permanente y directa de Dios. Son una creación de Dios. Por tanto, su número no se incrementa ni decrece por muerte o aniquilación. Ese grupo de ángeles que Dios hizo al principio, la tercera parte fue sacada del cielo, ¿ok? Y esa es la parte, ¿verdad? Pero no perecieron ni fueron aniquilados. Dios creó a los ángeles antes que el hombre. Por tanto, tienen mucha más antigüedad que los hombres. Daniel, en su visión del anciano de días, vio a millares de millares que le servían. Y eso lo dimos en Apocalipsis. Lo discutimos. Y millones de millones que le asistían. En Daniel 7:10 aparece eso. Juan, en su visión de Patmos, ustedes saben, Patmos era donde fue preso Juan. Juan, en su visión, él tuvo una visión ahí en Patmos, que la discutimos, que el libro de Apocalipsis se lo dieron en esa cueva casi todo a él. También habla de una extensa multitud celestial que incluía ángeles, y su número era millones de millones. Eso lo dice Juan ahí. Según Marcos 13:32, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están ¿dónde? En el cielo, ni aun los ángeles que están en el cielo. Este versículo lo estamos leyendo, que los versículos se leen para muchos temas, pero el tema en el momento es que los ángeles están en el cielo. Y dice: los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, aquella tercera parte, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles no caídos viven en todos los cielos. En los cielos de los cuales reside Dios se les llama de manera especial el tercer cielo, donde está Dios. El segundo cielo
porque si hay un tercero hay un segundo. El segundo cielo es el espacial, ¿verdad? Donde están los astros, donde está el cielo infinito. El primer cielo es alrededor de nosotros, la atmósfera que nosotros vemos arriba, esa silueta, esa esfera azul preciosa que vemos, ¿verdad? Los ángeles tienen un alto nivel de organización y están divididos en rangos. Hoy el tema es de ángeles, en lo que puede considerarse una organización muy compleja. Al parecer, los diferentes rangos tienen responsabilidad de supervisar tronos, dominios, principados, potestades, autoridades y cosas de ese estilo. Eso lo discutimos cuando dimos Efesios 6, hablamos mucho de ese tema. Pero siempre todas estas cosas se repiten porque tenemos que repetirlos porque para que usted vea que los temas de Dios son todos iguales y bajo el mismo propósito, ¿verdad? La salvación del hombre bajo la redención de Dios, del Hijo de Dios, ¿no? Eso todo es así. Okay. Entre las clases especiales de ángeles se encuentran los querubines, los serafines y los que se describen como criaturas vivientes, las criaturas vivientes que hablaban en Apocalipsis, que también las estudiamos, que estaban al frente al Señor. Son más poderosos que los hombres, los ángeles. Y los hombres deben invocar el poder divino para lidiar con los ángeles caídos. ¿Okay? No se meta a pelear solo, hermano. Busque la ayuda de Dios. Efesios 6, 10 al 12 dice, se nos pide fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, no contra lo que tú ves, sino contra ángeles caídos, hermano, potestades, cosas que tú no ves, ¿ok? Los ángeles pueden moverse y actuar a velocidades increíbles. A veces se les dibuja con alas para sugerir que viajan rápido, pero el que haya visto un ángel con alas, no sé, ¿verdad? Por lo regular, pues sabemos que toman la identidad de los hombres, pero sí sabemos que hay querubines y serafines allá arriba, porque dice que con las alas los cubrió y esto y lo otro y aquello. Algunos tienen nombres, por ejemplo Miguel, Gabriel, Lucifer. Miguel está a la cabeza del ejército celestial y Gabriel se le llama el poderoso. Lucifer es el nombre de Satanás antes de la caída. Los ángeles sirven y atienden a Dios. Son espectadores y participantes de las maravillosas obras divinas de redención y juicio. Sirvieron a Cristo durante su humillación. Al final de su tentación, los ángeles vinieron y le sirvieron. También sirven a los redimidos de Dios, velando por la iglesia, hermano, ayudándolos en la respuesta a sus oraciones, a ti y a mí, librándonos del peligro, y eso sabemos que están librándonos y nos ayudan en esto, dándoles aliento y protegiendo a los niños. Bueno, hay un cuidado especial con los niños. Así que es bueno que siempre pongamos a los niños en las manos de Dios. Las perspectivas judías de los ángeles. Perspectivas judías de los ángeles. Estamos en diferentes subtemas. Cuando se escribió esta epístola, el pueblo judío había comenzado a embellecer las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento sobre los ángeles. ¿Okay? Debido a los escritos del Talmud. Ahora te voy a hablar del Talmud un poquito y te voy a contar más o menos esa historia, que era lo que estaba pasando ahí. ¿Okay? Cuando entró la parte de Jesús, cuando entró el Nuevo Testamento, los judíos, siempre conservando la costumbre del Antiguo Testamento, como los ángeles fueron los que sirvieron a los profetas y la palabra de Dios y la ley, pues ellos
desarrollaron pues entonces una simpatía por los ángeles, pero tal simpatía estaba a tal modo de que ponían los ángeles con tanta importancia, ¿verdad? Que Dios pues se podía molestar, porque Dios es celoso de su gloria. Acuérdese eso, que Dios es celoso de su gloria. Así que nadie, nobody, hermano, en español e inglés, nadie puede usurpar su trono ni su gloria. Amén. Solamente el Padre y el Hijo. ¿Okay? Aquellos que usurpen su gloria van a tener problemas, hermano. Van a tener problemas con Dios, porque Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de su gloria. Esto es importante que lo tengas en tu mente. Perspectiva judía de los ángeles. Cuando se escribió esta epístola, el pueblo judío había comenzado a embellecer las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento. Y ahora te voy a hablar del Talmud. El Talmud es una doctrina que surgió. Por eso cuando tú digas el Talmud, fue una doctrina que surgió entre esto del Antiguo Testamento, ¿no? Con los judíos. Era una recopilación de tradiciones judías relativas al Antiguo Testamento en el área de la rama civil, rama moral, la filosofía, jurídica y médica, así como religiosa, del judaísmo, bajo el pretexto, hermano, era un pretexto de conservar la ley. De ahí surgió el Midrash. El Midrash es lo mismo, tratando de conservar la ley, hacían cosas aparte de la Biblia, ¿no? Que los rabinos crearon. Si bien el Talmud no le interesa a los cristianos por el hecho de que se trata nada más que de una inmensa recopilación de normas. Eso es el Talmud, recopilación de normas y doctrinas judías que además de una gran cantidad son totalmente ajenas a la letra y al espíritu del Antiguo Testamento, porque es que el problema es que van haciendo, siguen añadiendo, hacen unos folletos, unos libros. Por eso usted tiene que tener cuidado lo que lea aparte de la Biblia, hermano, porque hay libros y hay folletos que mucha gente le gusta inventar, mucha gente le añade, ¿okay? Así que si usted lee algo fuera de la Biblia, léalo para lo que edifica y que tenga textos bíblicos respaldándolos. Y use la ley de la hermenéutica, que un versículo respalda al otro, que los versículos que se respaldan tienen que ver con el capítulo, que tienen que ver con el tema del libro, que tienen que ver con la cultura. Todo esto es hermenéutica, hermano. Así que usted tiene que comparar todo esto, no un texto como unas sectas que hay por ahí, que cogen un texto aislado y te ponen y te hacen un cuento chino, y si tú no sabes de la Biblia te quedas en el embao. Amén. Así que usted trabaje con la palabra de Dios y oriéntese, ¿ok? Oriéntese bien, ¿ok? Ya quedamos en lo que era el Talmud, ¿verdad? Un montón de doctrinas y reglas judías, pero para los estudiosos de la Biblia, nosotros, los que estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que mirar a veces todas estas cosas como el Talmud, vemos los libros de Josefo, los libros de Eusebio, los libros, pero lo usamos como referencia histórica. Como en ese tiempo no se escribió mucha literatura, pues toda esta literatura que va del primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, entre los primeros 5 siglos, hermano, nosotros tenemos que venir y estudiarla para ver la cultura y compararla con las áreas donde nosotros estudiamos la Biblia y los tiempos de la Biblia, ¿no? Y entonces eso nos crea, no es que vamos a creer todo lo que dice ahí, pero nos crea por lo menos una visión mejor y un panorama mejor de lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿ok? Y como punto de referencia histórico es que usamos esos libros, y el Talmud es valioso para nosotros
que estudiamos la Biblia y vemos los tiempos, las culturas. Por tanto, el autor de Hebreos no solo escribía con el trasfondo de la verdad, verdadera enseñanza bíblica, sino contra las ideas falsas y comunes judías. Entonces, ¿cómo el escritor de Hebreos podía ir contra las ideas falsas y comunes judías? Porque había estudiado todo esto que planificaban y escribían estos otros judíos que querían meter y confundir, hermano. Las verdades más difíciles y más erráticas son las verdades, las medias verdades que se parecen a la verdad. ¿Okay? Hay una sola verdad y esa es la palabra de Dios. ¿Okay? Pero hay muchas cosas que quieren aferrarse y ponerlas lo más parecido posible para que tú te confundas, y si tú no estudias la palabra vas a ser uno de los confundidos, porque dice lo mismo Timoteo, que habla de los últimos tiempos, que vendrán maestros con sus propias ideas y sus propias cosas, porque están inventando. ¿Okay? Y hoy día hay que tener cuidado las mismas iglesias, porque traen tanto programa inventado para entretener a la gente, que hay que tener mucho cuidado. Hay que irnos y mirar a los tiempos antiguos, ¿no? La senda antigua, hay que regresar a la senda antigua y buscar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios genuina, ¿no? Vamos a entrar sobre superior por su título. Jesucristo superior por su título. Jesucristo es mejor que los ángeles. Primero de todo porque tiene un título mejor, un más excelente nombre. ¿A qué ángel dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú? A ninguno de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú. La respuesta es a ninguno. A ningún ángel Dios ha dicho, yo seré a él padre y él será hijo. Los ángeles siempre han sido solo ministros y mensajeros. Solamente Cristo es el Hijo. A los ángeles se les creó para servir, hermano. A condición de hijo, en cultura hebrea, tiene que ver, ¿ok? Ese nombre de hijo, los que llevan el nombre de hijo en la cultura hebrea, a los ángeles se les creó para ser, ¿ok? A condición de hijo, en la cultura hebrea, tiene que ver con igualdad, ¿ok? A los que se les llamaba hijo, tenía que ver con igualdad en la cultura hebrea. No con subordinación. Juan 5:18 dice, por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual, que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Este era Jesucristo, que decía que era igual a Dios, y los sacerdotes allí, fariseos, se ponían furiosos. Dice, no existe título o posición más alta en esa cultura al hijo adulto de un dignatario. Se le considera del mismo rango y privilegio que su padre. A estos que le llaman hijos de los dignatarios, se considera igual a su padre. El hijo poseía la misma esencia de su padre y era heredero de todos los derechos y privilegios del padre. Cuando a Jesús se le llamó Hijo de Dios, todos se entendieron categóricamente como un título de deidad, ya que lo hacía igual a Dios, de la misma esencia del Padre. Por eso los dirigentes judíos consideraban el título Hijo de Dios como una blasfemia. Cuando pusieron Jesucristo el Hijo de Dios encima de la cruz, hermano, ellos se pusieron malos, como dicen por ahí, furiosos, ¿okay? Con ese título. Pusieron el Hijo de Dios. Si usted se fija, todo este libro está reflejando todo concerniente a Jesucristo, y
estamos comparándolo con los ángeles, comparando con todos, porque es más grande que todos y todos, como empezamos en el primer estudio del primer libro. Si usted no ha visto el primer estudio, hermano, trate de buscar el primer estudio, porque ahí se va a poner al día de esos 3 primeros versículos de Hebreo, hermano. Hoy estamos del 4 al 14, estamos cogiendo, imagínate, 10 versículos, pero aquellos 3 son sumamente reveladores, más que quizás todo el libro. Yo creo que el libro de Hebreo está ahí en esos 3 versículos, hermano. Así que es importante que si usted no ha visto esa clase, usted vaya y vea la clase. ¿Okay? Superior porque recibe adoración, otro modo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adoren en todos los ángeles del cielo. Eso está en Hebreos 1:6. ¿Okay? Jesucristo no solo es superior a los ángeles por ser el Hijo de Dios, sino porque recibe adoración. Aun cuando Cristo, ningún ángel recibe adoración, hermano, no. Porque una vez Daniel se arrodilló ante, no sé si fue Miguel, creo que fue Miguel, o Gabriel, uno de los dos, hermano. No recuerdo bien ahora, creo que fue Miguel. Y el mismo ángel le dijo: no, a mí tú no me puedes adorar, adora a Dios. ¿Okay? Aun cuando Cristo se humilló, aun cuando se hizo inferior a los ángeles por un tiempo. Y de eso habla el Salmo 8, versículo 5. Salmo 8, versículo 5 habla. Sí, nosotros somos inferiores a los ángeles, nos decimos. ¿Okay? Y si Dios se hizo hombre, pues se hizo inferior a los ángeles por un tiempo. Los ángeles están para adorarlo. Nada. Y si los ángeles lo adoran, él debe o él es ser mayor que ellos. Y él es superior que ellos. Su pacto es mejor que el antiguo. Y el cristiano es superior al judaísmo. De modo que si el mismo Dios dice que los ángeles deben adorar al Hijo, entonces el Hijo debe ser Dios. Y eso es así. En su forma encarnada, así como en forma eterna. Y usted sabe que cuando Él se encarnó en niño, los ángeles en el cielo, ¿qué hacían? Adorándole. ¿Ah? ¿Qué cuadro o qué estampa más clara que esa? Bien, así como en forma eterna. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Nadie vio a Dios jamás, pero Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no tiene nada que ver con el tiempo, hermano. Se refiere a la posición. No es una descripción, sino un título que significa el principal. El concepto estaba asociado con el primogénito porque el hijo mayor solía ser el heredero de todas las propiedades del padre. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos tú y yo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Obsérvese cuál es el destino de los ángeles. Ahora vamos a observar cuál es el destino de los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir para siempre a quienes son herederos de la salvación. Qué perspectiva tan maravillosa y asombrosa para los cristianos.
para ti y para mí que somos cristianos. Además de estar por siempre en la presencia de Dios cuando, ¿verdad? Y que ya estamos en la presencia de Dios porque ya le servimos a Dios, servimos a Dios. Nuestro destino es que los ángeles nos sirvan para siempre, por los siglos de los siglos. Relato en Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Ese relato yo lo voy a leer aquí. Dice así. Y se levantó de mañana y salió el que servían al varón de Dios. Y está hablando ahí de Eliseo y Jesse, su mayordomo o su siervo, ¿no? Su criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente. Esos eran los sirios que tenían sitiado a los israelitas, con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado, que es Jesse, le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, que este es Eliseo hablando: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Okay? Y tú y yo podemos decir lo mismo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermano. Porque los ángeles ministran para los creyentes, para el cuerpo de Jesucristo. ¿Okay? Y dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del criado, para que vea. Entonces Jehová, eso fue con el criado de Eliseo, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, el criado miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Okay? ¿Y qué era eso? ¿Qué era eso? Estamos hablando de quienes montaban los carros y los caballos eran ángeles, hermano. Carros de fuego. Los ángeles protegen y liberan a los creyentes del peligro temporal. Después usted, si quiere, lee ese capítulo 6 de Eliseo, que es interesantísimo, para que vea todo el relato. Los ángeles estuvieron con Daniel también. Eso lo estudiamos en el foso de los leones. Que eran noticia es que los ángeles nos sirven. Su destino es continuar sirviéndonos por toda la eternidad. Pero el destino de Jesús es reinar. Repito, el destino de Jesús es reinar. El de los ángeles es servir. ¿Sí? Esto es para que no confundan unas cosas con las otras, porque a veces salen unas doctrinas por ahí, entonces quieren enaltecer los ángeles y empiezan a hablar de los ángeles. Los ángeles no, hermano. Los ángeles tienen su posición, que es de servicio. ¿Okay? Por tanto, Él es infinitamente superior a los ángeles. Ese es Jesús. De modo que nos encontramos con que el Hijo de Dios es superior a los ángeles en todos los aspectos. No hay duda. Y cada una de sus superioridades está descrita en el Antiguo Testamento. O sea que eso no es nuevo. Jesús es el Mesías. Él es Dios hecho carne. Es el mediador de un nuevo pacto. Un mejor pacto que el antiguo. Y eso lo estudiamos en la clase anterior. En este capítulo breve de 14 versículos, ¿okay?, vemos la deidad de Jesucristo, establecida por los nombres divinos. Se le llama Hijo, Señor y Dios por las obras divinas. ¿Qué obras? Él crea, sustenta, gobierna, redime, limpia el pecado, por el valor divino de recibir adoración de los ángeles y de todas las demás criaturas del universo, por sus atributos divinos de omnipotencia,
inmutabilidad y eternidad. En todas estas formas se proclama la superioridad de Cristo, hermano. Porque son tan importantes, ¿por qué son tan importantes estas verdades? El siguiente pasaje nos da la respuesta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso está en Hebreos 2, 1 y 3. Y yo te lo voy a repetir, porque este es el final de la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a cerrar con esto. Dice, ¿por qué son tan importantes estas verdades? El siguiente pasaje nos da la respuesta, que es Hebreos 2, del 1 al 3. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, y esto a nosotros, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles, que es la ley, ¿ok?, fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos tú y yo, ¿ok?, si descuidamos una salvación tan grande? La revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la nueva revelación, que es la más importante. ¿Ok? Hebreos 2, 1 al 3. Si Dios esperaba una respuesta tan positiva a la ley, que vino por medio de los ángeles, ¿qué respuesta? Y esa pregunta te la hago a ti, que estás ahí en tu casa. Esperas concerniente al Evangelio que vino a través de Jesucristo. Si fue la ley tan importante, que fue la ley llevada por los ángeles, ¿qué importancia va a tener este nuevo pacto que vino a través de Jesucristo? ¿Ok? Así que ahí no tenemos break, no tenemos ningún break. Así que hemos estudiado el primer capítulo de Hebreos, que es sumamente revelador, hermanos. La primera clase junta con la segunda clase, si ustedes cogen estas dos clases muy bien, ustedes van a aprender mucho sobre esto. ¿Ok? Porque estas clases son sumamente importantes para el resto del libro y para el resto de la Biblia. Así que todos los libros son importantes que estudiamos, pero yo les he tocado unos libros bien importantes y básicos y estratégicos para usted abrirse camino en el Señor, para usted ver y formar a Dios y verlo, ¿verdad? Que su fe aumente. Mucha gente ora, no, Señor, aumentame la fe. Ora, mire, ore que el Señor te aumente la fe, está bien, pero haz lo que tienes que hacer para que la fe te aumente, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y ponle que en aquel tiempo pues la gente lo que hacía era oír, porque muchos no leían. Pero usted tiene cuántas Biblias en su casa, o tiene cuánta Biblia accesible, tienes en la internet que puedes bajar la Biblia. O sea, tienes la palabra por todos lados, tienes explicaciones, tienes comentarios, ¿ok?, de esos versículos para estar y conocer al Señor más íntimamente. Así que yo te exhorto que te sigas metiendo en la palabra de Dios y sigas sirviéndole al Señor y sigas atendiendo. Estamos dando estas clases son gratuitas, aquí no pedimos nada, solamente yo lo que le pido a ustedes es que oren por mí, y ahora últimamente pues que oren por mi salud, porque el enemigo pues le mete paquetes a uno y cosas, ¿verdad?, para anularlo, pero lo reprendemos y lo tenemos atado en el nombre de Jesús. Yo les dije en la clase anterior que sea yo arrastrándome, y yo les voy a dar la clase hasta donde yo pueda. Así que estos libros los vamos a seguir cubriendo así.
Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por tu audiencia. Acuérdate que no tengo los nombres, no los puedo visualizar, pero Carmencita sí. Recibe el saludo de Carmencita allá, que ella está viendo tus nombres. Dios te bendiga por venir. Yo sé que después vienen por detrás muchos. La clase anterior ya yo vi que iban casi 40 personas viéndola. Yo sé que muchos lo ven luego. Así que Dios te bendiga si no estás en vivo. Y si vienes luego después, espero que pues que te sirva esta clase y esta palabra para edificación de tu vida. Vamos a orar un momentito por todo y cerramos, hermano, y oramos por los enfermos que no tenemos lista, oramos por los enfermos, yo sé que siempre haremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por este día maravilloso que nos has permitido llegarnos hasta este grupo nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que corta para allá y corta para acá, Señor. Gracias por ella, porque es eterna, Señor, por toda la palabra. Tenemos la revelación de tu Hijo, Señor, Padre Celestial. Gracias por ella. Señor, te presentamos este grupo de hermanos, su familia, sus hogares, Señor. Métete, Espíritu Santo, en cada uno de esos hogares, Señor. Oh Dios del cielo, si hay alguna enfermedad, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos sanidad aún para mí, Señor. Yo pido sanidad de lo alto, Dios del cielo, a través de todas estas ondas, Señor, Padre Celestial. Sabemos que todo esto llega allá arriba a la presencia de Dios. Eso lo estudiamos en Apocalipsis, que llega como incienso agradable ante la presencia de Dios, Señor. Y este incienso agradable que te agrada, Señor, oh Padre, conviértelo, Señor, en peticiones, Padre Celestial, de tu pueblo. Te pedimos que tú nos sanes. No tenemos una lista, Señor, pero tú sabes todas las cosas. Pedimos, Señor, sanidad en tu pueblo. Bendice a cada una de las familias. Cuida nuestra entrada y nuestra salida. Bendice el resto de la semana y el resto del mes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Iván Castro, que una vez más nos allegamos a tu hogar para darte buenas nuevas de salvación. Maranata, el Señor viene pronto.